El 3 de abril de 1492 a.C., sucede el eclipse lunar en el ciclo Ceras 37. Un ceras, o un ciclo de ceras, es un periodo de tiempo de 223 lunas, lo que equivale a 6.585 días, aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas. Tras el cual la Luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas, y se pueden repetir los eclipses. Conocido desde hace miles de años, es una manera de predecir futuros eclipses. Un ciclo de ceras contiene 84 eclipses, 42 eclipses solares y 42 eclipses lunares. El 3 de abril del año 33, según la Iglesia cristiana, sucede la crucifixión de Jesús de Nazaret. También llamado Cristo, Jesucristo, o simplemente Jesús, fue predicador y líder religioso judío. Es la figura central del cristianismo, y una de las más influyentes de la historia. Jesús fue azotado, vestido con un manto rojo, una corona de espinas, y una caña en su mano derecha. Fue obligado a cargar la cruz, en la que iba a ser crucificado, hasta un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar del cráneo. Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras, y en la cruz, sobre su cabeza, pusieron un cartel que decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". El 3 de abril de 1043, en Inglaterra, Eduardo el Confesor es coronado rey. Nació cerca del año 1003, conocido también como San Eduardo el Confesor, fue rey de Inglaterra entre 1042 y 1066. Fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra, y es generalmente considerado como el último rey de la Casa de Wessex. A Eduardo se le llama confesor, en el sentido de confesor de la fe, como se denomina en la tradición cristiana, a alguien que se cree que vivió una vida santa pero que no fue un mártir. Fue el primer anglosajón y el único rey de Inglaterra en ser canonizado. Con su propensión a tener ataques de rabia, y su amor por la casa, Eduardo es considerado por muchos historiadores, con pocas posibilidades de ser santo. El 3 de abril de 1744, durante la Semana Santa, el Santo Grial de la Catedral de Valencia se escurre entre las manos del canónigo Vicente Frígola, partiéndose en dos. Aunque fue reparado esa misma tarde, la impresión del accidente fue tal, que el canónigo enfermó y murió días después. En 1437, la reliquia fue entregada al Cabildo Catedralicio en nombre de Su Majestad, como prenda por un préstamo de 40.000 ducados de oro, para sus guerras italianas. El maestro platero Luis Vicent efectuó una reparación aquella misma tarde, en presencia del notario Juan Claver. El 3 de abril de 1882, en los Estados Unidos, es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del oeste, tras 16 años de persecución. Jesse nació el 5 de septiembre de 1847, fue un asesino estadounidense, y el integrante más famoso de la banda de asaltantes James Younger. Fue asesinado a traición, y se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste, protagonizando ya en vida innumerables novelas sublimes, que lo igualaban a Robin Hood, aunque no hay evidencia de que la banda compartiera el botín de los robos. El 3 de abril de 1895, comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad. Oscar nació el 16 de octubre de 1854, fue escritor, poeta, y dramaturgo de origen irlandés. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, y fue una celebridad de la época, debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día, es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela llamada El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su muerte prematura. Murió de meningitis en París, a la edad de 46 años, en la indigencia. El 3 de abril de 1916, cae el meteorito Tracer. Es una reliquia astronómica, encontrada en una zona boscosa, en el norte de Hesse, Alemania. El meteorito pasó a la historia de la astronomía alemana, como una de las colisiones de meteoritos confirmadas más importantes de la historia reciente. El meteorito de hierro, de 63 kilogramos, dejó un cráter de impacto de 1,5 metros de profundidad. El impacto solo lo había destrozado ligeramente, y estaba casi completamente conservado. Los 23 cortes y secciones finas del meteorito han sido estudiados por distintos institutos de investigación geológica y mineralógica. El 3 de abril de 1934, nace Jane Goodall, naturalista británica. Es una etóloga inglesa, y mensajera de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Es considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes, y conocida por su estudio de más de 60 años de duración, sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés. Dado que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens,
sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del ser humano. Fue la primera persona en descubrir que los chimpancés eran capaces de fabricar y utilizar herramientas, algo que hasta entonces se consideraba exclusivo de los seres humanos. El 3 de abril de 1956, nace Miguel Bosé, cantante español. Luis Miguel González Bosén, conocido como Miguel Bosé, es cantante, compositor, músico y actor español. Aparte de la nacionalidad española, cuenta también con las nacionalidades panameña, italiana y colombiana. En 1973, entra de lleno en la música, y 2 años después, firma un contrato con CBS, bajo el sello internacional Epic. Con su segundo álbum, Miguel Bosé, comienza una carrera internacional, con fuerte proyección en varios países de Europa. Ha lanzado 20 álbumes de estudio, y ha vendido más de 60 millones de copias en el mundo. El 3 de abril de 1961, el falangero de Leadbeater, que se creía desaparecido, aparece en Australia 72 años después. Es una especie de marsupial diprotodonto, de la familia Petauridae. Es la única especie de su género, de la que no se reconocen subespecies, y es endémico de Australia. La especie solo era conocida por una media docena de ejemplares en museos, y se consideraba extinta hasta que fue redescubierta en 1961, encontrándose una colonia de ellos en Australia. Son arborícolas y de hábitos estrictamente nocturnos, abandonando el nido al crepúsculo, y retornando al amanecer. El 3 de abril de 1990, fallece Sarah Vaughan, cantante estadounidense. Apodada La Divina, fue cantante de jazz y pianista, ganadora de 2 premios Grammy. Vaughan cantó en su infancia, como otras muchas cantantes de jazz, en la iglesia, y recibió además, intensas lecciones de piano entre 1931 y 1939. En 1989, la salud de Vaughan comenzó a declinar, y fue diagnosticada de cáncer de pulmón. Volvió a su casa en California para comenzar la quimioterapia, y pasó sus últimos meses de estancia alterna entre el hospital y su casa. Vaughan se cansó de luchar, y exigió ser llevada a su casa, donde murió en la noche del 3 de abril de 1990, mientras veía una película en la televisión con su hija. El 3 de abril de 2002, en Tucumán, Argentina, desaparece Marita Verón, víctima de la trata de personas, sin conocerse paradero alguno hasta la actualidad. El caso Marita Verón es una investigación y proceso judicial, iniciado el 8 de febrero de 2012, a raíz de la desaparición de María de los Ángeles Marita Verón el 3 de abril de 2002. Marita permanece desaparecida, y el caso ha sido relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada. La madre de Marita, Susana Trimarco, no pudo encontrar a su hija, pero logró que el caso se convirtiera en un emblema, y permitió realizar un mapa de la trata de personas. El 3 de abril de 2018, sucedió el tiroteo de la sede de YouTube. Una mujer, llamada Nasim Neyafi Agdam, armada con una pistola, se acercó a un patio al aire libre, y abrió fuego sobre los empleados que allí se encontraban a la hora de la comida. 3 personas sufrieron heridas de bala, y una persona más resultó herida mientras huía del edificio. La policía informó que la tiradora murió de una herida de bala autoinfligida. La policía cree que se sintió motivada por su descontento con las nuevas políticas y procedimientos de censura de los canales de YouTube iniciados desde febrero. El 3 de abril de 2021, en El Cairo, se realiza el desfile dorado de los faraones. Se trasladan 22 momias, incluidos 18 reyes y 4 reinas, desde el Museo Egipcio de El Cairo al Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Fue un gran evento público televisado a nivel mundial, y transmitido vía internet donde las momias cruzaron las calles de El Cairo, en sarcófagos especiales dorados con temperatura controlada. Fueron trasladadas a bordo de vehículos militares blindados, y decorados para la ocasión, acompañados de una banda militar y orquesta sinfónica. Se trasladaron en un orden cronológico, encabezando el contingente el faraón de la dinastía XVII, hasta Ramsés IX que reinó en el siglo XII a.C.